Los negocios con Mauricio Flores. Gracias, Fernanda. 9:43. Ya está Mauricio Flores aquí en la cabina. Mau, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos. Y bueno, fue una semana bastante movida con muchos anuncios. El Banco de México, por ejemplo. Banco de México, sí, ya con la perspectiva del ajuste, que fue el hilo negro. Realmente todo el mundo ya veía venir una reducción del ritmo de crecimiento, pues simplemente por el recorte presupuestario. O sea, lo que hemos visto va a ser una cadena, una larga cadena que va a pegarle a proveedores, que le va a pegar a todos los que le suministran bienes y servicios al sector público, incluso las expectativas de algunos agentes económicos, por ejemplo, en el área de infraestructura, es muy claro que va a haber ajustes. Y por otro lado, también, Jaime, Petróleos Mexicanos, que es el eje central de este nuevo recorte, ayer hace cambios importantes en el Consejo de Administración. De hecho, ya hay, se eliminan dos áreas corporativas, la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, se elimina, y esto es importante, también el área de Informática Corporativa, y hay dos nuevos nombramientos. Hay un nuevo tesorero, que es Carlos Treviño, y un nuevo abogado, que se llama Jorge Kim. Todos estos cambios tienen como objetivo, ahora sí que del recorte gordo, lo que ¿El de los 100 millones? ¿El de los 100 mil millones? Cerca de 70,000 millones de pesos tienen que ver con proyectos que se tienen que diferir y con renegociación con proveedores. Entonces, obviamente, pues alguien que le vende, no sé, uniformes, una plataforma, Ajá, que le vende computadoras a Petróleos Mexicanos, pues van a tener que entrar en una mesa y decir, a ver, te puedo pagar tanto y a tanto plazo. Y tiene que ser un trabajo finísimo. Qué difícil, ¿no? Pero muy finísimo, porque entonces cualquier proveedor va a decir, oye, habíamos firmado esto, te demando. Y te demandas, y esos pleitos no solamente son largos, también son muy costosos. Oye, yo me acuerdo que había hasta estas ferias de proveedores que tú podías acercarte con el gobierno federal, pequeñas y medianas empresas. ¿Esto no se verá afectado, estas empresas? Porque hubo ferias, hubo bastantes encuentros donde te hacían y te aterrizaban, ya que estos grandes corporativos no fueran los proveedores, le abrían la puerta a las pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, esto tendrá que cambiarse, tendrá que adecuar a una situación de liquidez real que tiene Petróleos Mexicanos. Esto dista mucho de que Petróleos Mexicanos esté quebrado. O sea, las reservas petrolíferas que tiene el país son enormes. El costo de producción incluso es muy competitivo en diversas regiones, sobre todo en las que están en el litoral del Golfo de México. Uh-huh. Pero sí, lo que vamos a ver, por ejemplo, son medidas muy inteligentes. Por ejemplo, se detuvo la compra de 50,000 computadoras. Pero ¿sabes qué sí necesitan esas computadoras, Jaime? Fue cauto el nuevo director, José Antonio González Sanefa, dijo, a ver, espérame, 50,000 computadoras, ¿a quién se las vamos a dar? ¿A poco se las vamos a dar hasta los de Intendencia? Ajá. Pero mira, Jaime, si no se hace este cambio tecnológico en cabo de 6 meses, vencen las licencias de las computadoras que hoy tienen. Imagínate lo que pagan de softwares. Sí, hay un contrato con Microsoft de $15 millones. Esos también tendrán que entrar a negociar, sin lugar a dudas. Pero imagínate tú que de repente están en una plataforma tecnológica y ¡plup!, se apaga el sistema. No, porque hombre. No puede funcionar ya, porque se vence la licencia y el equipo viejo no puede procesar los nuevos protocolos. Entonces, es muy delicado y se tendrá que necesariamente ajustar, pero sin detener la producción. Oye, Mau, qué bueno que estás aquí, porque está en la línea telefónica. Quisimos hablar con Víctor Ortiz. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Van a tener un congreso. Es cierto. Claro. Y Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarnos. Víctor, queremos hablar contigo. Tienes en la semana, el 28 de marzo, en unos días más, tienes el Congreso de Ingeniería Civil. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cuáles son las adversidades, los retos que tienen en el 2016 con todo lo que está platicando un poco Mauricio Flores en el tema de infraestructura, de proyectos, de energía? ¿Cómo va agua? todo? Sí, mira. Definitivamente nuestro congreso es del 8 al 10 de marzo, ya es martes. Uh-huh. Sí, es martes, miércoles y jueves en el World Trade Center de la Ciudad de México. Tenemos como temas centrales el de agua, energía, financiamiento, comunicaciones y transportes y desarrollo urbano sustentable. Creo que estamos tocando los temas torales que al país le interesan. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, pues somos un gremio organizado que ha participado a lo largo de los años. Son 70 años que cumplimos ahora en este mes de haber sido fundados, y en este congreso lo que pretendemos es escuchar a las autoridades
porque también nos escuchen y vean el punto de vista de los ingenieros civiles a efecto de que podamos compartir nuestras experiencias y ver si podemos de forma conjunta encontrarle diversas salidas a esta crisis. Víctor, precisamente en este congreso que bien apuntas es el próximo 8, el 8, sí, ¿no? Sí, del 8 al 10. Del 8 al 10 de este mes de marzo. Hay un entorno de reducción de presupuestos, Petróleos Mexicanos, SST, una realidad presupuestal. ¿Qué es lo que pueden aportar los ingenieros civiles a esta situación para que la infraestructura siga adelante, no detengamos la competitividad del país, pero al mismo tiempo pues ajustarnos a tiempos de dineros pocos? Sí, bueno, habría dos vertientes. Una vertiente es en la falta de recursos del PEF, es pues tratar de los pocos que se tengan, o la reducción, no se aplique a proyectos prioritarios, que se aplique a unos proyectos que estén en planeación todavía, y a lo mejor se puede tener el recurso suficiente para poder llevar a cabo los estudios y proyectos y afectaciones de derecho de vía, para que en el momento que esto se supere, que se va a superar, yo tengo confianza en mi país, definitivamente aquí estamos y aquí seguiremos, tengamos proyectos listos para arrancar. Víctor, un tema importantísimo es la sustentabilidad. ¿Qué es lo que hacen ustedes los ingenieros? ¿Qué es lo que se hace desde la academia? ¿Y qué es lo que hacen ustedes ya, ingenieros consolidados, para atender este tema que es tan importante? Bueno, yo creo que nuestro deber para las nuevas generaciones, y es algo que no es una moda, es una necesidad para nuestro mundo, para nuestro país, es dejarle a los que nos sucedan en nuestra familia, en nietos, hijos, un mundo en el cual sea sustentable. ¿Qué es ser sustentable? Que nuestro mundo tenga los suficientes elementos para no autodestruirse, sino al contrario, que todos los recursos que usemos sean retornados a la naturaleza para no causar daños de carácter ecológico. Víctor, aquí hay una cuestión más que para resumirla interesante. ¿Cómo pueden los ingenieros en este conocimiento que han venido acopiando para que finalmente los proyectos de infraestructura prioritarios, como los mencionabas, aunque tengan reducción de presupuestos, se puedan mantener? ¿Qué es lo que se requiere hacer en estos tiempos? ¿Tener proyectos ejecutivos, adelantar trámites? ¿Qué es lo que sugerirían ustedes? Sugeriríamos ese tema, lo comentábamos en el sentido de poder avanzar los proyectos que ya se tienen totalmente identificados dentro del Plan Nacional de Infraestructura y que tienen todo un proceso que es desde estudios preliminares, ingeniería básica, ingeniería de detalle, a poderlos avanzar a un nivel tal en el cual puedan ser arrancables en el momento que se mejore. Pero independientemente de eso, creo que el país tiene una gran oportunidad. Con sus reformas, tenemos la reforma energética precisamente y las leyes de APP. Ahí hay un tema en el cual hay proyectos que definitivamente deberán ser encontrados, cambiados probablemente a APPs, y entonces es una manera de que la iniciativa privada participe y que la inversión que se pensaba posponer se realice en este momento y el pago sea a lo largo del tiempo con el pago del servicio prestado. Pues interesante lo que nos comentas, vamos a estar muy al pendiente. Víctor Ortiz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, del 8 al 10 en el World Trade Center, ¿verdad? Así es, ahí lo esperamos. También tenemos una exposición, nos hace favor de inaugurar el maestro Gerardo Ruiz Esparza con la representación del presidente de la República. Y bueno, pues los esperamos. Perfecto. Ahí tenemos unos pequeños problemas para también infraestructura telefónica. Sí, de comunicaciones, que es una de las que todavía andamos renqueando bastante. Víctor, muchas gracias. Ya Víctor, dijo gracias. lo esencial. Víctor Ortiz Nástegui, él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. A ver, Mau, un poco tocando el tema. ¿Por qué entonces si hay oportunidades? ¿Por qué entonces si hay un reajuste presupuestal? Lo hemos estado viendo, el anuncio que se dio esta semana de lo del metro de la Ciudad de México. No va a poder haber expansiones por el recorte a las finanzas públicas. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, pues es que ahí es una decisión finalmente equivocada, no para empezar a construir, sino para tener el proyecto ejecutivo. O sea, este tren que es de Chalco a La Paz. La Chalco-La Paz. Chalco-La Paz es una zona densísimamente poblada, tiene más población que Centroamérica, ¿eh? ¡Claro! Estamos hablando de prácticamente 10 millones de personas en toda la región. Es enorme.
El asunto está en que al no haber un proyecto ejecutivo, de no saberse, ahora sí, la ingeniería detalle, a tornillo, y al mismo tiempo no tener claro por dónde va a pasar el tren, no comprar los derechos de vía, esa falta de planeación se va a repercutir para los años subsecuentes. Si bien es cierto que quizás no haya el momento para desembolsar los 2.500 millones iniciales que se habían pensado para ese proyecto, quizás 200, 300 millones de pesos hubieran podido servir para empezar a trabajar a ese. Ese es el problema cuando los recortes no se hacen con cuidado y terminas afectando calidad de vida, pues claro, y competitividad. Y aparte es una política pública que se ha estado siguiendo. Vamos a ver, hay que desincentivar el uso del automóvil, vamos a promover el uso del transporte público, vamos a invertir en transporte público. Y esta semana te enteras que esos proyectos, adiós. En vez de hacer proyectos bicicleteros, perdónenme que me lo diga, pero la señora Tania Müller y Laura Ballesteros son un peligro para la Ciudad de México, pero en vez de estar invirtiendo en hacer metrobuses que están limitados en su alcance y en su peso, y hacer soluciones bicicleteras por las principales avenidas, si se enfilan los recursos a transporte masivo, como son los metros, la solución es mucho más integral. Es más, como lo decía Víctor Ortiz, asociaciones público-privadas. Claro, esas fórmulas. ¿Por qué no hay la posibilidad de que el metro, los proyectos de metro, en vez de que sea la SCT o el gobierno del Distrito Federal el que tenga que pagar, una asociación, seguramente los productores de carros de ferrocarril y seguramente grandes constructoras nacionales e internacionales, porque todavía quedan nacionales, no todo es ICA, podría resolverse. Su proyecto ha de estar en alrededor de los 10,000 millones de pesos, no es barato, pero en una APP a 20 años sí se podría resolver. Es rentable, ¿no? Y sería en 3 años tendríamos un metro en esa ruta. Pues eso es muy importante. Mau, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien. Y nos vemos la próxima semana en la bancaria. Pues en sí, Acapulco. ¿verdad? Allá Híjole, nos vemos. Bueno, aguas con las cáscaras de Bacardí, que luego son un poco difíciles de sortear. Y luego, bueno, al otro día, Lele, la cabechita.